Bienvenidos y bienvenidas a Aquí América. Mi nombre es Alejandra Loucau y los acompañaré con las noticias más relevantes de nuestro continente. Iniciamos. ¿Es Cuba el próximo blanco de la administración Trump? Las amenazas de Estados Unidos sobre la isla se han intensificado desde principio de año. Si bien en los últimos días se conoció que ambas partes estaban negociando en secreto, los giros de las decisiones de la Casa Blanca son inciertos. Peter Thiel, el magnate tecnológico cofundador de Palantir, está en la Argentina y se reunió con el presidente Javier Milei. Una visita que causa suspicacias por la falta de información sobre las razones de su presencia y por las actividades que realiza su conglomerado en distintas partes del mundo, vinculadas a la vigilancia masiva y al uso de inteligencia artificial para detección de objetivos. 3 embarcaciones pesqueras ecuatorianas fueron atacadas por drones en el Pacífico este año. Los bombardeos ocurrieron con el argumento de la lucha antinarco del gobierno de Daniel Noboa en cooperación con Estados Unidos. En un informe de nuestra compañera en Ecuador, te contamos la historia de los que lograron sobrevivir y la de quienes aún siguen desaparecidos. Durante más de 50 años, la política de Estados Unidos hacia Cuba se ha caracterizado por la presión, las sanciones y un extenso bloqueo económico. Un punto de inflexión llegó con el expresidente demócrata Barack Obama, que intentó abrir una ventana de diálogo, concesiones a la isla y un alivio económico a un bloqueo que, sin embargo, no levantó. Esto tras décadas de que varios expertos estadounidenses consideraran una estrategia fallida. El gobierno cubano siempre ha logrado resistir pese a las reiteradas crisis, pero la llegada de Donald Trump parece cambiarlo todo. Veamos más en el siguiente informe de Jesús Yajure. Ultimátums, reuniones secretas y una carta de La Habana a Washington. Parecía una admisión inusitada. El pasado 20 de abril, el gobierno cubano confirmaba reuniones y diálogos en la isla con enviados de la administración de Donald Trump. Después fue el Departamento de Estado. Funcionarios revelaron a la agencia AP que diplomáticos viajaron a principios de abril a La Habana. La fecha y los asistentes, en principio secretos, habrían ocurrido el 10 de abril. Los contactos fueron reconocidos por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Diálogos que afirmó ocurren solo bajo condiciones y términos cubanos. No hay negociación. Si Estados Unidos no acepta dialogar en los términos cubanos, nuestros asuntos internos no están sobre la mesa para ser discutidos ni negociados con Estados Unidos. Pero este acercamiento se produce en un contexto de bloqueo, amenazas y más presión. En marzo, el mandatario republicano dijo que tomaría la isla. Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Sería un gran honor. Tomar Cuba, ya sea que la libere o la tome, puedo hacer lo que quiera con ella. Son una nación muy debilitada en este momento. Tras la incursión militar que depuso a Nicolás Maduro en Venezuela y su campaña militar junto a Israel contra Irán, Trump advirtió que Cuba era la siguiente y ha afirmado que el gobierno comunista agoniza tras un adicional bloqueo naval y energético. El petróleo venezolano, una línea de soporte para la postrada economía de Cuba, fue interrumpida de súbito, sumiendo a la isla en una severa crisis económica y apagones generalizados. En los diálogos estaría participando, según el Miami Herald, el nieto de Raúl Castro y el mismo expresidente Castro, según La Habana. Según el medio político, el nieto del ex líder cubano intentó enviar una carta a la Casa Blanca por vía extraoficial, proponiendo acuerdos económicos a cambio del levantamiento de sanciones. Los funcionarios de inmigración estadounidenses detuvieron al empresario cubano que Castro había designado para entregar la carta en Miami. Confiscaron la carta y enviaron al mensajero de regreso a La Habana. Washington pide un cambio de régimen y la dimisión del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, además de una reforma económica. El modelo socialista de Cuba debe cambiar drásticamente, según el secretario de Estado Marco Rubio, mientras el embajador cubano ante la ONU dijo el jueves que no hay tema tabú en los diálogos, pero reiteró que en caso de agresión Cuba no cedería. No hay motivo alguno para una agresión militar contra Cuba, pero si algo así sucede estamos preparados para contraatacar.
Aún está por ver si Trump cumplirá su promesa y si el gobierno en Cuba, que ha resistido más de una década de presiones y otras más de bloqueo, sobrevivirá una vez más con la ayuda del petróleo de Rusia. Trump, de momento, se mantiene ocupado con la guerra que inició junto a Israel contra Irán. Lo que podría venir después está en el terreno de lo imprevisible. Y para analizar este tema consultamos con Michael Shifter, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, esto es en Washington, D.C. En primer lugar, le preguntamos si efectivamente la próxima ofensiva del gobierno de Trump será contra Cuba y si primarán los diálogos o la opción militar. Bueno, yo creo que está claro que la administración va a hacer algo con respecto a Cuba. Esto es creo que es el próximo frente en la guerra internacional después de Venezuela y después de Irán. Van a Cuba. No está claro exactamente cuándo van a hacerlo y qué es el plan exactamente. Sabemos que está preparando posibles acciones militares, pero también al mismo tiempo está entrando en diálogo con oficiales cubanos y también gente de la familia de Castro, de Raúl Castro. Entonces, obviamente están buscando cómo llegar a un acuerdo ahí, pero todavía no hay digamos, una resolución de esto. También le preguntamos cuál sería la estrategia militar de Trump eventualmente. ¿Tendría similitudes con su accionar en Venezuela cuando el ejército estadounidense derrocó a Maduro? Bueno, no veo una extracción, porque extraer a Díaz-Canel no tiene mucho sentido. O sea, Maduro fue un dictador, tenía mucho poder. Díaz-Canel no tiene poder, ningún poder en Cuba, entonces no hay una comparación. Si hay una oposición militar sería más, digamos, para tomar el país. Yo creo que obviamente no había mucha resistencia cubana, o sea, los Estados Unidos tienen mucha más ventaja y superioridad militar, pero eso generaría problemas. O sea, Estados Unidos realmente tendría que comprometerse e invertir mucho. Ocupar un país sería muy complicado y sería muy riesgoso para el presidente Trump y la administración, porque yo creo que no va a ser para nada fácil y Estados Unidos tendría que asumir responsabilidad para gobernar un país. Eso es muy complejo. En Venezuela es mucho más fácil porque ya tiene gente que están ahí, como Delcy Rodríguez y el equipo de ella, que están administrando y implementando la agenda de Washington. En Cuba sería una cosa muy distinta. Entonces están preparando opciones, pero no veo algo parecido a lo que pasó en Venezuela, porque simplemente no hay alguien como Maduro. Díaz-Canel no es un presidente, pero en nombre es un símbolo, no tiene ningún poder real. El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió en Casa Rosada con el magnate Peter Thiel, uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los creadores, junto con Elon Musk, de la plataforma de pagos digitales PayPal. Pero por lo que más se lo reconoce en la actualidad es por ser precisamente el cofundador y presidente del Consejo de Administración de Palantir Technologies. Esta es una proveedora de servicios de análisis de grandes flujos de datos, todos ellos utilizados por gobiernos para, entre otras cosas, tomar decisiones vinculadas a la inteligencia, la seguridad y la defensa. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nos amplía. Peter Thiel ya había manifestado interés por las posiciones anarcocapitalistas y libertarias de Javier Milei. De hecho, ya se habían reunido en 2024. Esta vez hay versiones que señalan que Thiel prevé quedarse en Argentina varias semanas y que de hecho adquirió una casa de $12 millones en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. Le solicitamos detalles del encuentro del jueves al gobierno, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, Milei dio el mismo jueves una entrevista al canal de streaming Neura en la que dijo que Thiel tiene intereses en el sector de agronegocios, que es uno de los principales motores económicos de Argentina. Milei no dio más detalles que permitan saber si el empresario tiene otros planes de negocios en el país o si busca cerrar contratos con el Estado argentino.
La versión más fuerte es que Thiel vino a ver cómo funciona el experimento de gobierno de Milei, con quien comparte fuertes lineamientos ideológicos. 3 embarcaciones pesqueras ecuatorianas fueron atacadas por drones en el Pacífico este año. Los bombardeos ocurren en un contexto de declaratoria de guerra contra el crimen organizado por parte del gobierno de Daniel Noboa y en medio de la cooperación cada vez más estrecha con Estados Unidos. Algunos pescadores sobrevivieron a los ataques, pero otros están desaparecidos. Nuestra corresponsal en Ecuador, Carolina Mela, nos cuenta la historia. Después de 30 años como pescador, Hernán observa el mar con temor. Durante una jornada de pesca en alta mar, un dron lanzó una bomba contra su embarcación. 16 pescadores se lanzaron al agua para salvar sus vidas y llegar hasta un barco que estaba cerca. Cuando llegamos al barco, ahí nos sorprendimos que habían militares con armas, con su uniforme, con chaleco. Y dice, levanta la mano, nosotros la levantamos. Y ahí yo la bajé, aquí tenemos un herido, levanta la mano. Nos acercamos y a mí me hicieron subir primero. Y ahí fue que me esposaron con la mano atrás y me pusieron una funda. Los militares hablaban en inglés y mantuvieron a los pescadores a bordo durante 2 días antes de entregarlos a la guardacostas de El Salvador, a pesar de que el incidente ocurrió en aguas ecuatorianas. Este es el tercer ataque reportado a embarcaciones pesqueras en alta mar este año. Santa María, Madre de Dios, ruega El relato por de los nosotros, sobrevivientes encendió la esperanza en María. Su hijo menor Jefferson salió el 13 de enero con otros 9 pescadores. Una semana después, solo 2 regresaron rescatados en alta mar. Los dijo que ya estaba el caso cerrado, que el caso ya estaba cerrado y que ya no lo buscaran. 2 días antes de que la embarcación desapareciera del radar, el hijo de Mariana, quien era el capitán del mismo barco, envió un mensaje a la familia alertando sobre drones y aviones sobrevolando cerca. Y él le decía, pero mi hijo, ¿por qué va a tener miedo si usted está pescando? Que si ellos han andado por lo menos en algo, deberían de verlos reportados, verlos traídos, para que hubieran visto que lo que podían hacer con ellos. Los familiares creen que los pescadores siguen con vida y exigen al Estado ecuatoriano que la patrulla extranjera lo entreguen. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas emitió medidas urgentes y pidió un informe a Ecuador sobre el proceso de búsqueda. El gobierno aún no ha abierto una investigación sobre los hechos. Y así finalizamos este episodio. En la producción estuvieron Giovanni Agudelo y Diana Rodríguez. Gracias a ellos y al equipo técnico y por supuesto gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Alejandra Loucau y esto fue Aquí América. Hasta la próxima. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.